Capítulo 1. El portal. En una pequeña ciudad, rodeada por bosques densos y misteriosos, vivía Daniel, un joven curioso e inquieto. Un día, mientras exploraba una casa abandonada en las afueras del pueblo, descubrió una puerta secreta en el sótano. Sin pensarlo dos veces, decidió abrirla y, de repente, se encontró inmerso en un lugar completamente diferente. Daniel estaba en los Backrooms, un laberinto interminable de pasillos amarillentos y luces parpadeantes. Se dio cuenta de que algo no estaba bien. La atmósfera era densa y la sensación de estar siendo observado lo acompañaba en cada paso. No sabía cómo había llegado allí ni cómo salir. Capítulo 2. El rastro de sombras. Mientras Daniel deambulaba por los pasillos, comenzó a notar sombras que se movían a su alrededor. Se escondían en las esquinas y desaparecían rápidamente cuando intentaba enfocarlas. A medida que exploraba, descubrió que estas sombras parecían tener una voluntad propia, como si fueran entidades conscientes. Desesperado por encontrar respuestas, Daniel encontró un viejo mapa desgastado en una sala abandonada. En él, leyó sobre antiguos habitantes de los Backrooms que habían quedado atrapados en el laberinto durante décadas. Las sombras eran manifestaciones de sus almas perdidas. Capítulo 3. Los guardianes olvidados. Mientras continuaba su viaje, Daniel se encontró con los guardianes olvidados, criaturas humanoides que una vez fueron humanas, pero que ahora servían como protectores del laberinto. Le contaron historias aterradoras de aquellos que no respetaron las reglas del lugar y quedaron atrapados para siempre. Los guardianes ofrecieron a Daniel una oportunidad de escapar, pero solo si podía superar una serie de pruebas mortales. Con valentía, aceptó el desafío, sin darse cuenta de que cada prueba revelaría más secretos oscuros sobre los Backrooms y sus habitantes. Capítulo 4. La ciudad de los espejismos. Después de superar las pruebas, Daniel emergió en una ciudad surrealista dentro de los Backrooms. Las calles estaban vacías, pero las luces brillaban como si estuvieran vivas. Descubrió que la ciudad era un reflejo distorsionado de la realidad, un lugar donde el tiempo y el espacio se retorcían. Encontró a otros exploradores atrapados, cada uno con historias más extrañas y espeluznantes. Juntos, intentaron descifrar el misterio detrás de los Backrooms y encontrar una salida que los devolviera a sus vidas normales. Capítulo 5. El precio del conocimiento. Con el tiempo, Daniel se dio cuenta de que los Backrooms eran un lugar donde las leyes de la realidad se desmoronaban, pero también un depósito de conocimiento prohibido. Las sombras, los guardianes y la ciudad de espejismos eran guardianes de secretos ancestrales. A medida que profundizaba en la verdad, Daniel entendió que el precio del conocimiento era alto. Las sombras que lo rodeaban eran las almas de aquellos que habían sucumbido a la sed de respuestas. Temiendo convertirse en uno de ellos, Daniel se embarcó en su última búsqueda: descubrir el origen de los Backrooms y encontrar la llave para liberarse. Capítulo 6. La elección final. La búsqueda de Daniel lo llevó a los niveles más profundos y oscuros de los Backrooms. Allí, enfrentó a entidades ancestrales que custodiaban el núcleo del laberinto. Se enteró de que los Backrooms eran un espacio entre dimensiones, una prueba para aquellos lo suficientemente valientes para buscar la verdad. Enfrentado a una elección imposible, Daniel decidió renunciar al conocimiento prohibido y regresar a su vida normal. Sin embargo, los Backrooms no lo liberaron tan fácilmente. A medida que atravesaba la puerta que lo llevaba de vuelta a su ciudad, las sombras lo envolvieron una última vez, susurrándole secretos que nunca debería haber conocido. El misterio de los Backrooms persistía, pero Daniel había aprendido una lección crucial. Algunas puertas no deberían abrirse, y algunos secretos deberían permanecer enterrados en la oscuridad. Capítulo 7. La conexión olvidada. De vuelta en su ciudad, Daniel intentó retomar su vida cotidiana, pero las sombras persistían en acecharlo en sus sueños. No podía deshacerse de la sensación de que algo lo seguía, algo que había traído consigo desde los Backrooms. Mientras investigaba más sobre la historia de la ciudad, descubrió que los Backrooms tenían una conexión más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Se reveló que la ciudad misma había surgido de un antiguo pacto con entidades oscuras.
Los habitantes originales sacrificaron parte de su realidad a cambio de prosperidad, pero la deuda debía ser saldada generación tras generación. Daniel, sin saberlo, había activado una antigua profecía al abrir la puerta en la casa abandonada. Capítulo 8. El laberinto de los recuerdos. Las sombras que lo perseguían no eran solo entidades atrapadas, sino recuerdos perdidos de aquellos que habían sacrificado su existencia por el bienestar de la ciudad. Ahora, estas sombras buscaban venganza y anhelaban la liberación que solo alguien como Daniel podía proporcionarles. Daniel se embarcó en una nueva odisea, esta vez dentro de los recuerdos de la ciudad. Se adentró en un laberinto de memorias distorsionadas, enfrentándose a manifestaciones de los propios secretos ocultos de la urbe y las decisiones oscuras que habían dado origen a los Backrooms. Capítulo 9. La alianza fracturada. Durante su travesía por los recuerdos, Daniel descubrió una antigua alianza entre los guardianes olvidados y las entidades ancestrales que gobernaban los Backrooms. Esta alianza se había fracturado con el tiempo, y ahora las sombras, resentidas, buscaban romper el equilibrio entre los dos mundos. El joven explorador se vio atrapado en medio de una lucha épica entre las fuerzas de la oscuridad que amenazaban con invadir la realidad. Para salvar a su ciudad y a sí mismo, Daniel debía reconstruir la alianza rota y enfrentarse a la verdad detrás de los antiguos pactos. Capítulo 10. La puerta de la verdad. Con cada desafío superado, Daniel se acercaba más a la verdad que se escondía detrás de los Backrooms y su conexión con la ciudad. Descubrió una puerta mística en el corazón de la urbe, una puerta que actuaba como el enlace directo entre los dos mundos. Al abrir la puerta, Daniel se sumergió en una dimensión aún más aterradora y surrealista. Se encontró cara a cara con las entidades ancestrales que habían observado y manipulado la realidad de la ciudad durante siglos. La verdad era más espeluznante de lo que jamás hubiera imaginado, y las sombras que lo perseguían eran solo la punta del iceberg. Capítulo 11. La revelación final. Las entidades ancestrales revelaron a Daniel la verdadera naturaleza de los Backrooms. Un limbo entre la realidad y la ficción, un espacio donde los límites de la existencia eran maleables. La ciudad había sido construida sobre los cimientos de un antiguo culto que buscaba el poder más allá de la comprensión humana. La elección de Daniel de regresar a su vida normal había desatado una cadena de eventos que amenazaban con desgarrar la realidad misma. Las sombras, los guardianes y la ciudad de espejismos eran manifestaciones de este conflicto interdimensional. Capítulo 12. El sacrificio final. Ante la revelación de la verdad, Daniel se enfrentó a una decisión imposible. Debía tomar una elección final: sacrificar su propia existencia para cerrar la puerta entre los mundos y salvar la realidad, o permitir que las entidades ancestrales se desataran, sumiendo todo en un caos indescriptible. Con valentía, Daniel eligió el sacrificio. Al hacerlo, las sombras se disiparon, los guardianes encontraron la paz y la ciudad volvió a la normalidad. La puerta mística se cerró, sellando los Backrooms y restaurando el equilibrio. Aunque Daniel desapareció, su sacrificio no fue olvidado. La ciudad continuó su existencia, pero con la sabiduría de que algunos secretos, por más tentadores que sean, deben permanecer enterrados en la oscuridad para preservar la estabilidad de la realidad. Los Backrooms se convirtieron en un mito, una historia que se contaba en susurros, recordando a todos que el conocimiento prohibido tiene un precio terrible y que las puertas a lo desconocido deben tratarse con respeto. Capítulo 13. El eco de las sombras. Después del sacrificio de Daniel, la ciudad experimentó un período de calma tensa. Sin embargo, no todo estaba completamente resuelto. Los habitantes comenzaron a escuchar susurros en las noches, un eco de las sombras que aún persistía en las grietas de la realidad. Pesadillas extrañas y visiones perturbadoras se apoderaron de los sueños de aquellos que habían sido testigos de los eventos sobrenaturales. Los susurros crecieron en intensidad, llevando consigo un aura de malestar. Los lugares que antes eran seguros ahora parecían susurrar secretos olvidados. La ciudad estaba marcada por la presencia residual de los Backrooms, y el terror que una vez fue contenido amenazaba con desbordarse. Capítulo 14.
El despertar de los guardianes. Mientras la ciudad se hundía en una atmósfera cada vez más opresiva, los guardianes olvidados comenzaron a manifestarse nuevamente. Aunque habían encontrado la paz tras la elección de Daniel, la ruptura de la alianza y la perturbación en el tejido de la realidad los había despertado de su letargo. Los guardianes, ahora más oscuros y hostiles, patrullaban las calles en busca de aquellos que habían desenterrado los secretos de los Backrooms. Su presencia marcaba el inicio de una nueva fase de la pesadilla que la ciudad estaba destinada a enfrentar. Capítulo 15. El laberinto de los despertares. A medida que la ciudad se sumergía en el caos, algunos valientes intentaron entender y desentrañar el laberinto de los despertares. Este laberinto era una distorsión de la realidad que aparecía en lugares insospechados, llevando a aquellos que lo atravesaban a enfrentarse a sus peores miedos y deseos oscuros. Daniel, aunque ausente físicamente, parecía guiar a los intrépidos exploradores a través de visiones y mensajes encriptados. Cada desafío dentro del laberinto revelaba fragmentos del pasado y presentaba la posibilidad de cerrar las grietas interdimensionales que amenazaban con consumir la ciudad. Capítulo 16. El espejismo del olvido. El tejido de la realidad se volvió más frágil, y la línea entre lo real y lo irreal se desdibujó aún más. Los ciudadanos empezaron a experimentar espejismos del olvido, donde recuerdos y sueños se entrelazaban de maneras incomprensibles. Las calles se transformaban en reflejos distorsionados de la ciudad, y cada esquina albergaba un secreto sin resolver. Los habitantes, presos de visiones inquietantes, se sumergieron en una paranoia colectiva. Algunos juraban haber visto a Daniel deambulando entre las sombras, su figura distorsionada por el precio que había pagado por la verdad. Capítulo 17. El pacto renovado. En medio del caos, aquellos que quedaban en la ciudad comenzaron a buscar una solución desesperada. Se reveló que la única manera de restaurar la paz era renovar el antiguo pacto con las entidades ancestrales. Sin embargo, esta vez, el precio era aún más alto. Aquellos dispuestos a sacrificar parte de su realidad para mantener la estabilidad debían enfrentar pruebas aún más aterradoras. La ciudad se convirtió en un escenario macabro donde los habitantes luchaban con sus propios demonios internos para sellar el pacto y evitar la desaparición total. Capítulo 18. El silencio en las sombras. Con el pacto renovado, un silencio ominoso envolvió la ciudad. Los guardianes olvidados, aunque aún patrullaban las calles, parecían más calmados. Sin embargo, la tranquilidad era solo superficial, ya que la ciudad quedó marcada por el peso de las decisiones tomadas.